Yo traigo para presentarles, yo trabajo en el servicio de internación en adicciones en el Hospital Colonia Santa María, y por ahí quizás uno no en este tipo de jornadas que estamos hablando de niñez, adolescencia, educación, por ahí suena como un poco externo a eso, pero mi idea era mostrarles más o menos el perfil de las personas que llegan a una internación, y la forma de ligarlo a estas jornadas tiene que ver con que estas personas quizás durante estas etapas de la vida, durante la niñez y la adolescencia, ya empezaron a manifestar alguna problemática, y quizás cuando nos toca asistirlo estamos llegando un poco tarde, ¿no? Entonces la idea es que podamos darle un pantallazo a eso, y que ustedes también tengan una noción de lo que recibimos en un servicio de salud pública, de salud mental, para que vean más o menos cuál es el tipo de pacientes que nos llegan, y que tengan idea de cómo trabajamos y con quiénes, ¿no? Antes voy a hacer muy brevemente y rápido algún marco para el que podamos manejarnos, ¿no? Cuando hablamos de la problemática de consumo de sustancias, es importante tener en cuenta, ahí arriba no se ve, pero lo que dice es drogas o sustancias, es tener en cuenta sobre todo estos tres aspectos, ¿no? Lo que es la sustancia, lo que es el sujeto y lo que es el contexto. Fundamentalmente lo del contexto, que hasta hace poco tiempo, digamos, no era algo tomado en cuenta en cuanto a contexto como sistemas sociales, sistemas de producción de representaciones sociales, el lugar que ocupa una sustancia dentro de una comunidad, ¿no? Generalmente nos ocupábamos de lo que vemos arriba, de la sustancia, clasificar la sustancia, qué tipo de efectos, cómo alteran las funciones psicológicas, cómo alteran el comportamiento y demás, o nos ocupábamos del individuo, ¿no? La personalidad del adicto, que le decimos, ¿no? Qué tipo de características tiene, los rasgos y demás, ¿no? Y dejábamos un poco de lado todo lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Cualquier práctica humana se da siempre dentro de un contexto histórico, social, cultural, que también la define y la determina, ¿no? Entonces es muy importante también que tengamos en cuenta esto, porque va a ser en muchos casos van a ser variables que van a determinar un tipo de consumo, van a determinar la tolerancia social hacia un tipo de consumo, va a determinar si está bien o mal visto por una sociedad determinadas prácticas. Entonces, si no tenemos en cuenta eso, muchas veces vamos a querer hacer una intervención sobre algo sin tener en cuenta bien qué está significando y qué lugar está ocupando, ¿no? Para ayudarnos un poco con esto, rápidamente les voy a mostrar algunos modelos posibles. Esto es algo como muy teórico, como para tener un pantallazo, ¿no? Desde el modelo ético-jurídico, no sé si ahí se alcanza a ver bien, pero se hace el enfoque en la legalidad de las sustancias, ¿no? Las drogas como agentes activos y peligrosos. O sea, este enfoque se centra en la sustancia. Entonces yo desde este enfoque, si quiero, por ejemplo, si quiero actuar o si quiero llevar a cabo alguna acción, lo que voy a hacer es prohibir las sustancias, centrarme en la prohibición, centrarme en lo que está bien y lo que está mal, en lo que está fuera de la ley o dentro de la ley, y la persona es no consumidor o no consumidor, sino alguien que está dentro o fuera de la ley, ¿no? O sea, desde ese parámetro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces todos estos modelos que vamos a ir viendo, las políticas que a veces se llevan a cabo en relación a adicciones o a cualquier programa de salud, se posicionan desde estos paradigmas, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero, como les decía recién, ¿no? Yo quiero hacer una política de reducción del consumo de adicciones y me centro desde este modelo, quizás me voy a poner más a fijarme cómo se cumplen las normas o qué normas tengo que imponer a otro tipo de cuestiones, ¿no? Desde el modelo médico-sanitario,
el enfoque va más a el consumo de drogas como enfermedad, ¿no? El modelo médico. Las drogas son una enfermedad, la sustancia es una enfermedad al estilo de las enfermedades contagiosas, digamos. La tríada agente, huésped, contexto. Las drogas es el sujeto activo también de la generación de la dependencia. Me sigo centrando sobre las drogas. Esto es como decir, bueno, las drogas son como una epidemia y la persona tiene tal o cual vulnerabilidad, entonces puede tener más preponderancia a tener esta enfermedad. El abordaje en este caso sería informar, ¿no? Es decir, bueno, cómo informar sobre los riesgos del consumo, cómo se hace una campaña, por ejemplo, para evitar la gripe, para evitar otro tipo de enfermedad. El modelo psicosocial ya se desprende un poco de estos dos modelos que estuvimos viendo, estaban más centrados en las sustancias. Este modelo ya se corre un poco del lugar de la sustancia y se va hacia el individuo. En este modelo es importante el sentido que el sujeto le da la relación que se establece con las drogas, ¿no? Ahí ya vemos un sujeto teniendo una relación con la sustancia y nosotros quizás tratando de entender ese tipo de relación. Un modelo geopolítico que tiene en cuenta factores macros, históricos, geográficos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con políticas internacionales de control de tráfico y todas esas cuestiones, ¿no? Se lo paso rápido, así no nos aburrimos tanto. Acá lo que vemos gráficamente, lo que veníamos hablando, desde qué lugar separa cada modelo, cada paradigma, ¿no? Como vemos ahí, el psicosocial más desde el individuo, el sociocultural desde el contexto y el médico sanitario y ético jurídico desde la sustancia. Es importante entenderlo esto para que cuando nosotros veamos programas de prevención o veamos programas de asistencia y demás, podamos ver bien desde dónde nos están tratando de bajar algún programa o alguna política para saber también de qué nos estamos olvidando, ¿no? Creo que lo ideal sería tener en cuenta, ¿no?, por ahí todos estos aspectos, no dejar ninguno de lado, porque todos tienen su nivel de importancia, ¿no? Pero sí, quizás esto nos ayuda a saber desde qué lugar quizás nosotros podemos aportar más, ¿no? Quizás si somos agentes de salud o educadores, mucho no podamos hacer en el sentido de la lucha contra la droga o de la prohibición y demás. Eso quedará para otro tipo de agente. Nosotros nos sirve esto para saber qué parte de este triángulo vamos a tomar, en dónde podemos actuar y cómo lo podemos ver. Bueno, hecha esta introducción para tener un poco más algunos conceptos claros, la idea es describir, yo tomé del año pasado una muestra de 30 pacientes. El servicio es un servicio de internación para adicciones de tercer nivel. Está ubicado en el Hospital Colonia Santa María. En ese momento teníamos 22 camas. Con esas 22 camas dábamos respuesta a toda la zona sanitaria correspondiente, que es todo Punilla, zona norte de Córdoba, noroeste, Tras la Sierra, bueno, todas esas localidades. Con esa cantidad de camas nosotros podíamos dar una respuesta a las necesidades sanitarias de toda esta zona. Actualmente tenemos 40 camas, o sea, casi el doble. Ya les voy a explicar un poco por qué y demás. El total de ingresos de ese año, del 2011, fue de 112 pacientes y bueno, el tamaño de la muestra son de 30. Esto es más o menos el perfil del servicio, yo se los comento así para que ustedes tengan una idea. El servicio, lo que tratamos de hacer nosotros era, como funciona dentro del Hospital Colonia, tratamos de crear un servicio dinámico, en el sentido de que muchas personas que están internadas en este tipo de instituciones muchas veces están cronicadas, ¿no?, sea la patología que tengan. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer fue de que el servicio sea dinámico, sea un servicio agudo, dar una respuesta a la crisis. Nosotros somos un tercer nivel, entonces lo que desde el primer nivel, que es atención primaria, no se podía resolver, pasa a un segundo nivel, que son los hospitales generales, y por ahí desde los hospitales generales, donde no se podía resolver la problemática, acudían a nosotros como una tercera alternativa, ¿no? Ya cuando
teóricamente cuando las otras no funcionaban. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer fue dar una respuesta acotada, porque había pacientes que estaban internados hace 1 o 2 años, con un criterio de, bueno, no se le da de alta porque simplemente quizás vuelva a consumir, ¿no? Y no es un criterio para tener a alguien internado. Nosotros tenemos que tener a alguien internado cuando presenta una situación de crisis en ese momento, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con esto y empezamos a crear un servicio de adicciones, porque antes no estaba separado por patología y por este tipo de problemática, lo que tratamos de hacer fue eso, ¿no? Que tengamos una respuesta dinámica. Entonces acotamos los tiempos de internación y redujimos los objetivos a una cuestión de pasar esa crisis. Obviamente después de esta crisis la problemática no cesaba, entonces nosotros siempre derivamos a un segundo nivel, ¿no? A un ambulatorio, a un tratamiento específico, ¿no? Pero derivamos a un segundo nivel. También, bueno, la idea de la creación del servicio de esta forma tenía que ver con los parámetros del marco de la Ley de Salud Mental que está ahora en vigencia, y sobre todo fundándonos y posicionándonos de los derechos humanos de los pacientes, ¿no? De tomarlos a los pacientes como personas de derecho y por tal no dejarlas condenadas a una internación que le quita su libertad y sus posibilidades como personas. Esto es más o menos lo que recibimos. El rango de edad de 16 a 65 años, el caso de 16 años fueron casos algunos aislados que bueno, tampoco se podía dar respuesta desde otros espacios. El promedio de edad es de 39 años, eso más o menos es la edad que manejamos. Estado civil, bueno, acá cuando yo hacía este trabajo me encontraba con que había un gran porcentaje que figuraban como solteros. En realidad no son solteros, sino que no están casados de manera legal, digamos, y en realidad, bueno, están separados o están en concubinato, una cosa así. Pero la mayoría de los que plantean solteros o separados, que son casi el 50%, un poquito más, en esta parte lo que detectábamos era mucha problemática ya a nivel familiar, mucha dificultad de sostener los espacios, los vínculos familiares, ¿no? Generalmente el perfil era ese, ya venía el paciente con esta edad que veíamos recién, con un deterioro muy grande en sus relaciones primarias. El nivel educativo también, todo este pantallazo que yo les voy dando apunta más que nada a ver la vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Fundamentalmente, porque eso es muy importante verlo y tenerlo en cuenta, que es lo que el grado de vulnerabilidad social que tienen. Nivel educativo, bueno, más del 50% por ahí de nivel primario, entre personas que no habían terminado y sí terminado el ciclo primario, y otro tanto con el secundario incompleto y completo. O sea, con pocas posibilidades en cuanto al educativo. Muy pocos habían ya terminado el secundario, ahí vemos un porcentaje de secundario completo de un 27% solamente. La edad de inicio de consumo, bueno, esto es lo que yo les decía a ustedes, que en donde nos relacionamos más con los ejes de esta jornada. De 12 a 18 años, pónganle 20, son las edades donde está la mayor frecuencia de edad de inicio de consumo, ¿no? Entonces, fíjense cómo veíamos que la problemática que empieza en esta edad, terminamos atendiéndola a los 39, 40 años según el promedio que veíamos, ¿no? Entonces, fíjense qué temprano que empieza esto y cada uno piense en su lugar o en donde les toca estar, qué respuestas tenemos en estas edades, ¿no? O qué tipo de acciones tenemos en estas edades con personas que ya empiezan a manifestar alguna problemática con la sustancia. En esto es importante también aclarar que no todas las personas que consumen sustancias tienen un problema con la sustancia, ¿no? Porque hoy por hoy, como sabemos, estamos atravesados por el consumo de sustancias en todos los aspectos, en todas las situaciones, en todas las actividades, en todas las prácticas. Y es común
psicopatologizar muy rápido todo esto, ¿no? Recién escuchábamos a la doctora, a la licenciada Crouchy, que hablaba un poco de esto, ¿no? De psicopatologizar la adolescencia, psicopatologizar cuestiones a veces normales y demás. Y el consumo de sustancias también es una práctica que tiene sus distintos grados de problemático, de gravedad, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros recibimos llamadas o pedidos porque tengo un hijo adicto, ¿no? Y quizás, bueno, es una persona que sí está con algún problema con el consumo, pero no podemos hablar de una adicción, sobre todo teniendo en cuenta los adolescentes. Con los adolescentes, con todo esto que veíamos en la charla anterior, hay muchas conductas que son a veces difíciles de entender, ¿no? Pero dentro de estas conductas entra el consumo de sustancias. Y con los adolescentes siempre es conveniente hablar de consumo problemático de sustancias, ¿no? No definirlo como una adicción, porque si nos guiamos por algunos criterios de los manuales y vemos un chico que consume un fin de semana de manera desaforada, quizás lo estamos tildando de adicto y lo estamos quizás mandando a un centro como esto sin poder hacer otro tipo de intervención que quizás es mucho más saludable para él, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Incluso nosotros mismos replantearnos por qué nos llamamos servicio de adicciones, y no tenemos solo adictos, tenemos algunas personas que son adictas, otros que son abusadores, otros que tienen otro tipo de relación con las sustancias, ¿no? Entonces esto es muy importante que empecemos a desmenuzar esto, que generalmente lo globalizamos en la palabra adicciones y que tiene otros matices. Sí. Sí, hay personas que usan la sustancia de manera así recreativa, hay personas que lo usan con algún fin recreativo, otras con algún fin de mejorar el rendimiento en un trabajo, yo digo con esto, no quiero decir que no hay problema con eso, quiero decir es otro tipo de problema, y tenemos que sí ponernos a pensar, a ver, bueno, qué tipo de problema tenés vos y cómo actuar en relación a eso, ¿no? No sé si es más o menos lo que... Gracias. Yo acá saqué algunos parámetros porque bueno, es una muestra chica, fue hecho medio artesanalmente, y yo quería ver si realmente había un paralelo con algunas estadísticas más oficiales. Esto lo tomé del Observatorio Nacional de Drogas, que nos da una pauta más o menos de las conductas en relación al consumo de sustancias. De este lado está el promedio de edad de inicio de consumo en la población general. O sea, es una encuesta realizada en personas entre 12 y 65 años en casi todo el país. O sea, una encuesta con un peso estadístico importante. Fíjense, la edad de consumo, no sé si la pueden ver ahí, el inicio en lo que es tabaco y alcohol, más o menos es a los 17 años. Estamos hablando de las sustancias legales y que son generalmente las que inician la escalada de consumo. Generalmente la persona empieza consumiendo eso. Y en lo que es ya sustancias ilegales, que es marihuana, cocaína, por ejemplo, la edad promedio de inicio es de los 19. 17, alcohol y tabaco, y 19, cocaína y marihuana. Eso en la población general. Y este cuadrito nos muestra la edad de inicio en personas que están en tratamiento. Este es un trabajo realizado en 2008 en 530 centros de salud privados, ONG, públicos y demás que ya estaban trabajando específicamente el tema de adicción. Entonces fíjense cómo baja notablemente la edad de inicio de consumo, ¿no? De los 17 años que hablamos recién en tabaco y alcohol, ahí vemos 15 y 13. En marihuana y cocaína, que hablamos de 19 años, acá estamos viendo 16 años en cocaína y 14 en marihuana. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que van a presentar un problema, que van a necesitar un tratamiento y más, comienzan bastante antes a consumir. O
O sea que ahí, digamos, hay un margen, un rango de edad que veíamos más o menos, coinciden las cifras un poco con lo que les mostraba, y que es donde no estamos pudiendo actuar quizás, ¿no? Donde no estamos pudiendo poner un freno, donde no estamos pudiendo tener algún tipo de intervención, que no quiere decir una internación, ¿no? Sino alguna otra alternativa que haga que estas personas que empezaron quizás antes a consumir, y probablemente si seguimos la cadena, y ahí sí ya nos relacionamos más con lo que hablábamos antes en la otra charla, quizás son personas que han tenido problemas, como veíamos también en las gráficas, para terminar el primario, el secundario, que han manifestado seguramente algún tipo de problemática, ¿no? Y a esta edad empiezan a consumir. Y por ahí no se detectan estos problemas. Diagnóstico principal, bueno, un 40% tenía que ver con el consumo de alcohol, con el consumo de sustancias múltiples un 17%, y había otros trastornos también como vinculados, ¿no? Trastorno depresivo, trastorno social de la personalidad, que se da mucho también en el consumo, la personalidad de tipo psicopáticas, consumo de cocaína y trastorno de déficit atencional en menor medida. La sustancia principal de consumo, bueno, estamos hablando de un hospital público, y la sustancia que mayor, no sé, que mayor problemática nos brinda a nosotros en relación a las personas que se hacen atender en los servicios tiene que ver con el alcohol. Un 67% consumía alcohol, un 17% cocaína, sustancias múltiples un 4%, y en marihuana solamente había un 3%. O sea que la mayoría de los pacientes que tenemos nosotros ahí tienen problemática con el alcohol. Esta es la frecuencia de consumo. Fíjense cómo en el alcohol es mucho más diario el consumo, según lo que manifiestan los propios pacientes, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de sustancias y demás, nos olvidamos de las sustancias legales, ¿no? Siempre pensamos cuando decimos, bueno, en drogas o adicciones, entonces pensamos en un chico que está tirado en una plaza consumiendo paco, que eso es lo que vemos generalmente en los medios, es lo que más impacto genera. Y a nivel sanitario, el mayor problema que tenemos es del alcohol, no solamente por este gráfico que es muy casero, digamos, muy de este servicio, sino en todos los datos que podemos extraer estadísticos, nos damos cuenta que el alcohol es la sustancia que más inconvenientes provoca a nivel sanitario. Teniendo en cuenta además la cifra negra que puede haber en los hospitales generales con traumatismos, con violencia familiar, con un montón de cuestiones asociadas que quizás no entran por una problemática relacionada al consumo, pero es una persona que salió en la moto borracha y tuvo un choque, digamos, ¿no? Entonces, esos son datos que a veces no tenemos y que sería importante contar, sobre todo en lugares, en municipalidades y demás, porque a mí me tocó trabajar con Municipios en Acción, un programa que había largado la CEPADIC antes de que se disolviera, y trabajábamos con mucha gente de los municipios y nadie tenía datos concretos de realmente qué estaba pasando. O sea, todo el mundo del sentido común decía, sí, tenemos problemas, es grave lo que pasa, pero nadie podía aportar datos concretos, de decir, bueno, tenemos tal porcentaje de casos que tienen que ver con esto, el consumo va por este lado, va por aquel, nos falta mucha información local y no creo que sea tan difícil conseguirla, ¿no? Y es cuestiones de instalar políticas que nos sirvan y que nos ayuden a extraer este tipo de datos para saber qué vamos a hacer después con esto. Estas son las personas que habían tenido tratamiento previo. Las que sí habían tenido tratamiento previo eran del total de esta muestra de 30, eran 18, 3 de las cuales habían tenido tratamiento ambulatorio y las 18 restantes internadas, ¿no? Y quienes no habían tenido ningún tipo de tratamiento previo eran 9 de estos casos. Muchos de estos que habían tenido tratamientos previos, los tratamientos previos generalmente son internaciones, ¿no? Es esta cosa que en los hospitales llamamos la puerta giratoria, que son los mismos pacientes que se van, que están un tiempo afuera y que vuelven. Que sí, ahí los derivamos a un tratamiento ambulatorio, pero quizás antes del primer contacto con el sistema de salud no hubo un tratamiento previo.
Esto es muy importante. Estas personas sin tratamiento previo, yo me detuve en cada historia clínica a verificar cuánto tiempo de consumo llevaban, sin ningún tipo de tratamiento en relación a la sustancia. Había una persona que llevaba 42 años de consumo sin ningún tipo de tratamiento previo. 24, 17, 15 años, 12, el que menos tenía era 3 años de consumo. Es mucho tiempo. Personas que ya llegan al servicio con un deterioro muy importante, con ya problemas graves de salud, psicológicos, de los vínculos, legales, judiciales, de vulnerabilidad y demás. Y yo me pregunto qué pasa todo este tiempo, que una persona está 42 años consumiendo de una manera muy patológica alguna sustancia y no tuvo ningún tipo de tratamiento previo, ¿no? Nada, absolutamente nada en relación a esto. Los días de internación, bueno, como yo le comentaba recién, lo que tratamos de hacer fue un servicio dinámico para evitar prolongar internaciones, porque a veces es difícil imaginarse lo que es un día en un hospital psiquiátrico. Está muy estigmatizado la cuestión. A veces los días tienen que ver con los horarios en que se come, se toma la medicación y se duerme. Para nosotros que entramos y salimos a veces se nos hace bastante tedioso. Para la gente que está ahí adentro es muy complicado también, ¿no? Y va generando mucho desarraigo. No se olviden que nosotros recibimos gente por ahí de pueblos muy lejanos, las familias con pocos recursos y demás, entonces la persona queda prácticamente aislada. A veces nos piden una llamada y no tenemos teléfono, entonces la persona queda muy aislada. Cuando la sostenemos mucho más tiempo del que se debe en una internación, la internación sirve, no quiero decir que no, sirve para situaciones en las que hace falta y en las que la herramienta es esa, solamente la que nos queda, ¿no? Pero no hay por qué prolongarla, no hay por qué sostener a alguien ahí porque la justicia lo dice, que eso es lo que nos pasa. Nosotros tenemos pacientes que están de alta, pero están internados todavía, y no le podemos dar el alta porque un juez todavía no nos dice que está en condiciones de darse el alta, ¿no? Como si una persona que no lo ve en su vida, quizás, ¿no? El paciente, nosotros lo estamos viendo todos los días y decimos, bueno, ya está, esta persona ya está para irse. Y ahí, como vemos, nosotros con la mayoría de los pacientes lo pudimos hacer de 1 a 10 días. De esa muestra eran 11 pacientes, entre 11 y 20 días 4. Fíjense que más o menos cumplíamos con esta consigna de que sea una internación breve. Pero lo que estaba más de 60 días, esos pacientes, la totalidad de esos 3 eran judiciales, eran pacientes con una intervención judicial penal. O sea que no había una cuestión distinta en ellos, no es que recibían distinto el tratamiento, no era que era más refractario el tratamiento, simplemente tenía que ver con que un juez nos decía que no nos podían sacar de ahí. Ahí yo pongo desde dónde nos derivan pacientes, de dónde nos llegan. Teóricamente nosotros como servicio de salud tendríamos que recibir pacientes de los hospitales generales, ¿no? O sea, una persona presenta una problemática, asiste quizás al nivel primario de salud, quizás de ahí pasa a un hospital general, de ahí nos llamarán y nos dicen, mirá, tenemos tal paciente, nos cuentan, hacen una derivación desde un segundo nivel. Allá vemos cómo hasta el año pasado más o menos eso estaba bastante bien distribuido, ¿no? Desde un segundo nivel un 27%, desde un juzgado civil un 23%, de un juzgado penal 14%, voluntario un 23%, o sea, más o menos estaba equilibrado. Hoy por hoy, fíjense acá que es lo actual, que esto se lo tuve que agregar después porque cambió el perfil de lo que estamos recibiendo. Tenemos un 78% de pacientes derivados por la justicia penal. O sea que hoy por hoy somos casi un anexo de la justicia, somos casi, ya no somos un hospital o un servicio de salud, somos una especie de cárcel escondida, no sé cómo decirlo, ¿no? Y nosotros yo no trabajo de psicólogo prácticamente, no trabajo como una especie de guardacárcel, tengo que estar controlando
no se roben las cosas, que no entren sustancias, que no se escapen, que no nos golpeen, que no se presenten situaciones violentas. Esto tiene que ver, esto ha pasado desde a principios de años, porque ustedes sabrán, bueno, el IPAD sufrió un incendio, no sé qué es lo que pasó, a principios de año, hace como 6 meses, hay una diputada una legisladora que está denunciando mucho esto, la legisladora creo que es Montero, que dice, bueno, hace 6 meses que están tratando de arreglar un hospital, que no lo arreglan. Pero más allá de eso, todos estos pacientes han venido acá, a Santa María, ¿no? Por eso tenemos 40 camas. Y yo hoy por hoy me llaman de Villa Dolores o de los lugares donde siempre recibimos pacientes y no tengo camas para ofrecer. Me llama alguien y me dice, mira, tengo un paciente que lo tenemos en el Hospital General, no podemos dar respuesta, necesitamos derivarlo allí, yo le tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque la justicia me tiene lleno el servicio. Además, y es muy grave, esto es muy grave porque es un hospital público, es de todos nosotros. Quizás alguno de nosotros necesita de ese servicio en algún momento para nosotros, para un familiar, para lo que sea, y no tenemos ese espacio, no lo tenemos porque nos los están ocupando, y es una situación muy grave, y estamos buscando que cambie esta situación, ¿no? ¿A dónde derivamos? Bueno, nosotros, como decía recién, en 10 días, 15 días, 20 días, que es lo que proponemos, lógicamente nadie se cura, por decirlo de alguna forma burda, pero sí lo que nosotros hacemos es cortar con la crisis, tratar de trabajar un poco de criterios de conciencia de enfermedad, y preparamos a la persona para que siga un tratamiento ambulatorio, porque hablo de alternativas de inclusión, hablo de alternativas de programas que fomenten un desarrollo, algo que lo que decía recién la licenciada Crouching, ¿no? De esto de qué les ofrecemos, los escuchamos, no los escuchamos. Yo creo que nos falta mucho de eso. Y esto un poco para seguir pensando, ¿no? El marco legal, la nueva ley de salud mental, nos plantea que las personas deben recibir la internación como un recurso último, luego de que otras instancias han fracasado, que debe ser dentro del espacio comunitario en el que vive, que se deben respetar los derechos humanos de las personas. En la práctica no nos pasa eso. Se está dando todo lo contrario en la práctica, ¿no? Están alejados de los lugares donde viven. No es la primera, ya lo veíamos en la estadística, las primeras intervenciones, no es un último recurso la internación, sino muchas veces el primero que se usa y el único a veces. Entonces estamos planteándonos una ley de salud mental y un marco sanitario que no es acorde a la práctica que tenemos. Ver desde qué paradigma estamos parados para mirar esto, ver el espacio que tienen las adicciones dentro de las políticas públicas. Yo no veo un programa que tenga que ver con las políticas públicas en relación a la asistencia de la problemática de consumo, que se sostengan en el tiempo. Van cambiando según van cambiando las personas que están a cargo, ¿no? Esto es como decir, bueno, si queremos atacar el problema, qué sé yo, de la desnutrición, bueno, cuando los chicos tengan 18 años les vamos a dar mucho de comer. Y es más o menos un paralelo sanitario lo que estamos haciendo con este tipo de problemas. Los agarramos, como veíamos recién, a los 39, 40 años, los internamos y tratamos. Lo único que podemos hacer ahí es reducción de daño, entonces estamos condenados a fracasar en ese sentido. Y más que nada, bueno, esto que les pongo al último, ¿no? El encuentro del sujeto y del terapeuta. En estas condiciones en las que estamos trabajando resulta muy difícil que se dé ese encuentro, ¿no? De una persona que tiene un sufrimiento y que acude a alguien para que trate de modificarlo y de acompañarlo en paliar un poco ese sufrimiento, ¿no? Nos estamos dedicando a escribir informes, a pericias. Yo prácticamente estoy más en tribunales que en el hospital últimamente. Entonces, la idea era esto, ¿no? Transmitirles un poco esto, transmitir la preocupación que tenemos en este sentido y saber que quizás nos estamos perdiendo de intervenir
en otros espacios, en otros momentos donde quizás es mucho más importante, nuestra acción puede tener mucho más efecto modificatorio que lo que nos toca hacer cuando ya la persona está muy deteriorada y con mucha pérdida de su subjetividad y de su capacidad. Bueno, muchas gracias.